menos costos directos. Es decir, que todo lo que entra más menos todo lo que gasto. Bueno, esto fíjense y presten la atención. El costo directo es la sumatoria de todos los gastos que necesito para realizar esa actividad. Por ejemplo, en la cría, vacuna, antiparasitarios, sales, todo lo que tienen expuesto ahí, que me da, por ejemplo, en este caso, un total de 8.600.000 pesos. ¿Sí? Es decir que ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio y ahí se van a dar cuenta. Bueno, algunos costos directos en ganadería. Hablamos primeramente de lo que son los ingresos brutos. Los ingresos brutos, vuelvo a repetir, que es todo lo que se vende. Ahora estamos hablando sobre los costos directos de la empresa ganadera. En este caso, costos directos por sanidad, las vacunas, los antiparasitarios, las vitaminas, el honorario mismo del profesional veterinario, lo que hace a la alimentación, a las pasturas, a la reproducción, al comercio, y algunos otros ítems a tener en cuenta en lo que es la recría o la invernada. Pero generalmente estos son la mayor parte de los costos directos en ganadería. Costos directos en gastos de sanidad, alimentación, pastura, reproducción, comercialización. Y la pregunta del millón acá, a ver. Eh, 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 Fernández Manuel, ¿estás? Yo estoy, profe. No te veo todavía, pero A ver. bueno, a ver. Manuel, ahora sí te veo. Manuel, decime, ¿el combustible es un gasto directo, te parece? Eh, no, ¿Por qué no? o sea, depende de cuál sería por así decirlo, mi trabajo, cuál lo tomaría yo Justamente, es una como respuesta principal. muy capciosa, sí. Todo depende de cómo utilices vos el combustible. Si lo vas a utilizar para el trabajo, para la producción misma de tu hacienda, sí, es un gasto directo. Si lo vas a usar con otros fines, no. Esa sería la respuesta. Ahora lo explico. Si el combustible está directamente asociado a una actividad productiva específica, el costo es directo. En el caso de la ganadería, por ejemplo, el gasoil para sembrar una pastura, el gasoil para fertilizar un verdeo, el combustible que se utiliza para mover y distribuir los rollos, los suplementos alimenticios, el, el combustible de una bomba de extracción de agua. Ahora bien, es un costo indirecto, siempre va a ser un costo porque es un gasto. Pero en el caso particular del margen bruto, donde hablamos de exclusivamente los costos directos, tenemos que imputar el combustible si está relacionado directamente a la producción específica. Ahora, si está relacionado hacia otra actividad general de la empresa, ya no, porque pasa a ser un costo indirecto. Por ejemplo, el combustible que se utiliza en la camioneta del administrador, viajes al banco para ir a hacer trámite administrativo o la misma movilidad del propietario. En ese caso no se imputa. Ahora, bien, como dije anteriormente, si está asociado a una actividad principal productiva, sí, se lo imputa como un costo directo. Bueno, acá tienen para que se entienda un poquito más, no es, creo que es una de las partes más fáciles lo que es el cálculo del margen bruto. Ingreso menos costo directo. Bueno, por ejemplo, acá tienen valga la redundancia, un ejemplo de cría bovina. Supongamos un productor con 100 vacas. Los ingresos venden a la venta de 80 terneros por 500.000 pesos, nos da 40 millones de pesos. Los costos directos, así como le mencioné todo un listado anteriormente, gastos de sanidad, alimentación, pastura, producción y comercialización, en este ejemplo tenemos los costos directos de sanidad, sales, pastura, tacto, que nos da un costo total directo de 5 millones. Entonces, el margen bruto, muy fácil, es
mi ingreso total, que son los 40 millones, menos los 5 millones de todos mis costos directos. Por lo cual mi margen bruto me va a dar 35 millones de pesos. En el caso de una invernada de 80 terneros, vendo los 80 novillos a 1.100.000 pesos, me da 88 millones de pesos. Los costos directos por la actividad de invernada van a ser la compra de terneros, la suplementación, la sanidad de la pastura, que me da un total de 54 millones. Por lo cual, mi margen bruto va a ser mi ingreso total menos mi costo directo. Me da un margen bruto de 34 millones de pesos. Vuelvo a repetirle la fórmula porque es preciso. Margen bruto es igual a ingresos brutos menos costos directos. Ahora bien, ¿ven el modelito técnico ese que está ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, a ver, sí se entiende. El recurso forrajero es todo lo que tiene que ver con el pasto y la comida en el campo, los pastizales, la pastura, los verdeos. Es decir, que es lo que el campo puede alimentar. Son todos los recursos forajeros. Después, los recursos ganaderos es lo que el productor pone arriba de ese pasto en el campo, las vacas, terneros, toros, el mismo manejo sanitario, el manejo reproductivo. Es decir, que son todos los animales y cómo se manejan. Mis recursos forrajeros, mis recursos ganaderos. Después, la situación productiva, económica y financiera y del mercado es el campo. Es decir, el campo no está aislado, siempre depende de los factores directos y de los factores indirectos, ya sea del clima, del precio, de los costos, de las mismas decisiones que toma el empresario o el productor. Es decir, que es todo lo que pasa en el país y en tranquera afuera y que me afecta a la producción, es decir, a mi rentabilidad. Combinando estos dos planes, el plan forrajero, tanto el plan ganadero, es lo que me va a dar o de la forma en que yo voy a convertir ese pasto en carne y esa carne en terneros vendidos. Es simplemente un esquema como para que se entienda cómo cómo trabajan juntos tanto la tierra como el capital, como el trabajo, como el interés, como el factor tecnología. ¿Sí? Bien. Este es otro esquema de cómo se realiza el análisis del margen bruto. Mis ingresos brutos a través de la venta de la hacienda, la salida de productos, transferencias o sesiones internas, la diferenciación de inventario y el consumo del establecimiento. Todo eso me va a dar un monto que son mis ingresos brutos. Ahora, mis costos directos, como les mencioné anteriormente, la sanidad, la alimentación, la suplementación, la compra de hacienda, la mano de obra asalariada, el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, las amortizaciones directas, solamente las amortizaciones directas, los gastos de comercialización y flete, más el arrendamiento y a parcería, si es el caso, más los intereses directos, hacen un total de costos directos. Y luego lo único que me quedaría es, para calcular mi margen bruto, restar mi ingreso bruto menos mis costos directos. Creo que esta es la parte más fácil. Acá tienen un esquemita también como para que tengan en conocimiento, pero ya el que más le interesa a ustedes y a la cátedra para que sepan ustedes el margen bruto ganadero. Este es un ejemplo de margen bruto agrícola que trabaja de otra forma y es mucho más reducido, ¿sí? Igual, el margen bruto, sea en agricultura o sea en ganadería, siempre va a ser ingreso bruto menos costo directo. Solo que para el caso de la agricultura entran otros ítems, como ser las bolas culturales, semillas, agroquímicos, fertilizantes, mano de obra, seguros, cosechas, comercialización, y ahí tienen los dos ejemplos. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad última de la empresa o del empresario o del productor agropecuario? Chaparro, ¿estás? Aldana. Sí, profe.
Bueno, ¿cuál es la finalidad última de la empresa o del empresario? Vos, Podría ser empresaria, comercializar obviamente, o entras el dentro del producto. mercado de comercialización. No, el producto, ya pasamos por la etapa del producto. Vos como empresaria, ¿qué fin tenés? ¿Qué fin vas a tener? ¿Cuál es tu fin último? Obtener ganancias. Obtener ganancias, justamente. Bueno, ahora, como bien les dije, el margen bruto, al igual que costos, es un índice para ver resultados, ¿sí? ¿A través de qué? En el cuadro que están viendo, en la escalera, es una representación gráfica de toda la estructura del resultado económico a través de los índices. En este caso, dijimos que ingresos brutos menos los costos directos nos dan el margen bruto. ¿Me van siguiendo? Ahí tienen, no sé si ven cómo se mueve el puntero, el mouse. Ingresos brutos menos costo directo me da mi margen bruto. ¿Sí? Mi margen bruto menos los gastos de estructura me van a dar mi margen neto o resultado operativo. El margen neto menos las amortizaciones indirectas me van a dar los ingresos totales. Al ingreso total yo le tengo que restar la retribución del productor, o sea, el dueño del campo sí o sí tiene que llevar su parte por su tiempo, por su conocimiento. Habíamos hablado anteriormente que las empresas agropecuarias siempre se hacía una cuota aparte para cual si fuese sueldo del propietario, ¿sí? Al igual que en las empresas familiares. Bueno, mi ingreso neto menos la retribución al productor me dan el ingreso al capital. El ingreso al capital menos los intereses indirectos me da el beneficio neto, la utilidad líquida. Es decir, que ahí yo recién, a través de todos estos pasos que les fui indicando, yo recién ahí voy a saber cuánto me está representando de beneficio mi actividad. Vuelvo a repetir, acá lo más interesante o lo más importante del tema de hoy es ingreso bruto menos costo directo, margen bruto. El que elija este tema tiene que saberse toda esta secuencia, ¿sí? Más allá de que se les puede llegar, ayer justamente rindió una chica que salió bien raspando porque presentó su tema, proceso productivo, lo presentó muy bien, pero después con costo, justamente lo que siempre se le pregunta y se hace hincapié, hizo bastante agua. Después se le preguntó de mercado y también hizo agua. Y después terminamos con este cuadrito y la fue remando, le fuimos sacando a cuanta gota y pegó un 6 como para, por honor nada más, para salvar su honor. Pero sí, este cuadrito es bastante completo como para entender cómo se llega al beneficio o la utilidad de la empresa. A través, vuelvo a repetir, ingreso menos costo, margen bruto. Margen bruto menos menos gastos de estructura, que son los gastos indirectos, margen neto o resultado. El margen neto menos las amortizaciones, ingresos. Si van a rendir, ténganse a mano este cuadrito porque, vuelvo a repetir, el ingeniero Altamirano por ahí lo suele preguntar. Bueno, a ver. Acá tienen un desarrollo textual como para que lo puedan leer de las explicaciones de cada uno de esos escalones. Por ejemplo, el margen bruto del que venimos hablando, el resultado de sumar los margen brutos de las distintas actividades. El ingreso neto es el momento residual en dinero y bienes que quedan del proceso productivo una vez cubiertos todos los gastos operativos y las amortizaciones directas e indirectas. El resultado operativo es la diferencia entre el margen bruto y las explotaciones y los gastos de estructura. No se compliquen mucho con esto. Una vez, si tienen el cuadrito a mano y lo van leyendo, lo van a entender. Pero es tal cual se los acabo de exponer. Los gastos de estructura también, la mano de obra del productor familiar, el ingreso al capital, la utilidad líquida, que es el resultado último. Y
acá tienen cómo se determina la rentabilidad. La rentabilidad se determina a través del beneficio neto sobre el capital multiplicado por 100, que nos da un valor en porcentaje. Y en base a ese porcentaje es lo que el productor agropecuario va a interpretar si está trabajando a ganancia o a pérdida. A ver. Creo que tenía un ejemplo, pero bueno, está bastante claro. Sí. Bueno. Y bueno, y eso es lo que quedó pendiente de la clase anterior. Tienen un trabajito práctico que es bastante completo, pero esta es la segunda parte de lo que quedó pendiente del tema de costos y margen bruto. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la determinación del margen bruto? Pregunten, chicos, porque después si no entienden solo, no. No, profe, por mí quedó claro. Creo que quedó bastante claro. Vuelvo a repetirles. Ingreso bruto es la cantidad por el precio. Y el costo directo es la sumatoria de todos los gastos necesarios para realizar la actividad. Por ende, mi margen bruto es ingresos brutos menos costo directo, ¿sí? En ingresos brutos van a tener todo lo que la empresa, eh, como bien lo tiene en la placa, no es ganancia, sino todo lo que entra a la empresa sin descontar gastos prácticamente, tal cual. Venta de ternero por 10 millones, venta de ternero por 10 millones mi ingreso bruto. No importa de que yo sé que dentro de esos 10 millones yo tengo que descontar vacuna, salario, tengo que descontar un montón de ítems, pero justamente para llegar al análisis se lo toma como ingreso bruto. Por eso dice bruto justamente, no neto. El ingreso bruto es la venta pura, total de lo que con lo que se está trabajando. Por eso el ejemplo de cría y de invernada no tienen mayores datos que eso. Tengo 160 terneros, los vendo a 500.000 cada uno, tengo 80 millones de pesos. Chao, ese es mi ingreso bruto. Mi costo directo es la sumatoria de todo lo que yo gasté justamente para producir esos 80 millones de pesos. ¿Sí? Yo para vender, para ganar esos 80 millones de pesos que hice mención hace un momento, gasté en vacuna y sanidad 1,5 millones. En antiparasitario gasté 500.000 pesos. En sal, implementación, servicio veterinario, flete, comisión de venta, gasté 8.600.000. Entonces, acá mi margen bruto va a ser los 80 millones que gané con la venta de los 120 terneros, menos los 8.600.000, ¿sí? Que quedaría 11.400 prácticamente, que es mi margen bruto. ¿Se entiende? Creo que este tema no es para nada complicado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Yo ahora tengo que pasarle, como este es el tema 11, la continuación de la primera parte del tema 11, no le pasé justamente el tema 11 anterior, porque les voy a pasar los dos juntos, junto con el trabajo práctico que ya lo tengo. Bueno, profe. Y nos estarían quedando solamente 2 clases más. A partir de esta nos quedan 2 clases más y ya damos por terminado la cursada de esta materia este año. Vuelvo a repetir, no hay examen final, ustedes piden mesa, preparan un tema y
peguenle una leída a los temas que le fui haciendo mención. Margen bruto y costos de producción siempre preguntan. De costos, lo que generalmente siempre pregunta el ingeniero Altamirano, o yo también inclusive, y más si viene el medio flojo, es cómo se conforma la cuenta capital, que era capital fundiario más capital de explotación. ¿Cómo se divide el capital fundiario? ¿Cómo se divide el capital de explotación? ¿Qué se amortiza? ¿Qué no se amortiza dentro de ambas cuentas? ¿Cuál es la fórmula clásica para analizar las amortizaciones y qué se amortiza y qué no se amortiza, valga la redundancia, y qué es el interés y cómo se calcula? Que el interés era el valor del capital por la tasa de interés. ¿Quién te da la tasa de interés? Generalmente siempre el banco, ¿sí? Y se halla en función de la oferta y de la demanda, del riesgo que entraña el préstamo y del plazo o el tiempo de duración mismo del préstamo. Después otra cosa que también suelen hacer agua cuando se trata de estos temas es en la cuenta de explotación ganadera qué va en el debe y qué va en el haber. La cuenta de explotación ganadera, como le expliqué la vez pasada, era o se compone por un debe y un haber dentro de una planilla. En el debe van los gastos, la amortización y los intereses, y en el haber van todos los valores de los subproductos. ¿Cuáles son los subproductos? Las vacas viejas o vaca de descarte, los cueros, todo lo que ya no me sirva, ¿sí? Eso hace al costo total de un producto. El costo total del producto se conforma por el debe menos el haber, que es una cuestión lógica, matemática. Pero la fórmula matemática para analizar el costo es gastos más amortizaciones más intereses. Creo que, espero no haberlos mareado, pero una explicación rápida y sencilla de repaso del tema anterior. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Bueno, No, con esto no, damos profe. por terminado entonces. Esta es una clase cortita, bastante sencilla. En el práctico lo van a poder ver un poquito más con números. Vamos a la asistencia, chicos. Abogado, Presente, ¿estás? profe. Bueno, Cabrera, ausente. Chaparro, Presente, profe. bueno, Coronel, Presente, profe. Corsi, Esther, bueno, Corsi ausente. Dalque, Presente. Fernández Franco, Presente, profe. Manuel, Presente, profe. Fur, Presente, profe. Galván, Presente, profe. Woodman, Presente. Gusowski, Presente. Ibáñez, Presente. Ábalos, Presente. Agostina, Presente. Ailén, Presente. Luca, Presente. Massa, bueno, Massa ausente. Presente, más Bueno, profe. bueno, Tuve un problema con el... bueno, Massa presente entonces. Merlo Melisa, Presente. Ivana, Miño, Presente, profe. bueno, Lucas ya me dijo que estaba ausente, ya me avisó. Miró, Martín, Presente, profe. Ojeda Blanco, Melina, ¿está ahí? No está ahí.
Bueno, estás. Pacheco. Presente, profe. ¿Saben si le pasó algo, Ojeda, a Melina? ¿Alguien tiene contacto con ella? No, Chicos, profe. ya tiene 4 faltas. Una falta más queda libre. Bueno, Pegoraro, Presente. Sánchez Marianela, Presente. Vargas, Erika, Presente. Vergara Rodrigo Presente. y Vigistán Carla. Presente, profe. Bueno, por favor, si alguien se comunica con Ojeda, díganle que una falta más y queda libre. Después, ¿quién también está? Ibáñez, Jorgelina, tenés 3 faltas. 1, 2, 1. 3 faltas Ibáñez. 2 faltas Merlo. 2 faltas Miño Ivana. 4 faltas Ojeda. 2 faltas Pavlovich y 2 faltas Vigistain. Bueno. Listo, chicos. Gracias, profe. Estamos en contacto. Yo les paso las 2 clases y el trabajo práctico. Hasta luego. Buen resto de semana. Hasta luego, profe. Gracias, igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao, chao.